La polémica continúa, la batalla continúa entre Zedillo, Claudia Sheinbaum y la 4T. Se sigue adelante en esta lucha, ¿verdad?, donde los términos de campaña negra a través de bots los impone la 4T al respecto, ¿verdad? Mientras Ernesto Zedillo propone auditar todas esas obras tremendas, todas esas obras, proyectos implementados por López Obrador, con el término de que eran grandes obras, pero lo único que representaron fueron grandes costos, mientras Zedillo propone revisar toda esa obra pública, AIFA, refinería, Tren Maya y otros, por las irregularidades precisamente detectadas por la Auditoría Superior de la Nación, donde inmenso gasto no se ha comprobado, ¿verdad? Mientras Zedillo propone eso, Claudia Sheinbaum y la 4T prefieren hablar del FOBAPROA, ¿verdad? Y dejan intuir, inducen a la gente a pensar que qué calidad moral tiene Zedillo para hablar de la deuda actual del gobierno de la 4T, si él endeudó al país con el FOBAPROA, ¿verdad? Y comienza un discurso de víctima por la Claudia Sheinbaum, de que perjudicó a muchas personas, a muchas vidas, ¿verdad? Así de esa manera, y por lo tanto, que no tiene autoridad moral Zedillo para opinar acerca de la 4T, ¿verdad? Y por otro lado, otros integrantes de la 4T, como el tal, se me va el nombre, Pablo Gómez, ¿verdad? Un usurpador de ideas supuestamente izquierdista y socialista, ¿verdad? Un usurpador de ideas socialistas. Pablo Gómez declara en la mañanera y a nivel público de que el FOBAPROA está viva, la deuda del FOBAPROA está viva y no ha muerto, ¿verdad? Así con esos amarillismos, muy interesados por la deuda del FOBAPROA, ¿verdad? Pero no dice si la deuda actual de López Obrador ha muerto, ¿verdad? La deuda de López Obrador, que es muy superior a la contraída por Zedillo en el caso de FOBAPROA, ¿verdad? No la cataloga como una deuda viva, es más, niega que haya deuda, ¿verdad? Así en esos términos lo refieren. Entonces aparentemente están muy preocupados porque en el pasado se endeudó a los pobres mexicanos. Sin embargo, sabiendo que la deuda de FOBAPROA seguía viva, ellos no tuvieron en empacho en seguir contrayendo más deuda, ¿verdad? López Obrador, si la deuda estaba viva,
y ellos cuestionan las deudas porque esclavizan, dicen en su discurso al pueblo. ¿Por qué entonces ellos, llegando al gobierno, solicitaron deuda y más deuda y más deuda, verdad? De tal manera que la deuda es muy grande en comparación a la que había dejado, si nos comparamos la deuda de Zedillo, ¿verdad? ¿Por qué siguieron endeudándose? Y en esos términos Peña Nieto dejó una deuda y ellos la sobrepasaron, ¿sí?, a más del 70% de lo que había dejado Peña Nieto, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la hipocresía? Muy preocupados por la deuda de Fobaproa, pero no por su deuda propia de este gobierno, ¿verdad? ¿Qué quiere decir entonces, señores? De que no les interesa ninguna deuda de nadie, no les interesa las deudas que el mexicano tiene que pagar, puesto que se han endeudado hasta los dientes este sexenio anterior de López Obrador y se sigue endeudando. Claudia Sheinbaum ya ronda la deuda arriba de cerca de los 20 billones, ¿sí? 20 billones de pesos. ¿Les interesa entonces la deuda? No. ¿Por qué entonces sí les preocupa la deuda de Zedillo y la deuda de este gobierno no? Porque claro, ¿verdad? ¿Por qué les interesa? Bueno, porque para no hablar de la deuda actual, de los problemas actuales del país, pues hay que desviar la atención con Zedillo, ¿verdad? Y entonces la deuda mala es la de Zedillo, pero no la de este gobierno, aunque es 10 veces mayor a la que dejó Zedillo, o más, pues el malo es Zedillo, y no López Obrador. Qué fácil, ¿verdad? Entonces, irse contra el Fobaproa es un recurso de distracción para no enfrentar lo que no solo Zedillo pide, sino que muchos mexicanos estamos de acuerdo en solicitar que se informe de los gastos, en qué se gastaron, por qué esas obras se les declaró asunto de seguridad nacional y no se informa al pueblo. ¿Por qué la auditoría arroja números negativos y sin comprobar? ¿Verdad? Entonces, pues, para no hablar de eso, es más fácil hablar de la deuda de Fobaproa que surgió hace del periodo de Zedillo, ¿verdad? Que es chiquita en relación a la deuda actual que generó López Obrador. Entonces, esa es la maniobra, ¿verdad? Y la campaña negra para tratar de desprestigiar la palabra de Ernesto Zedillo, por ejemplo, ¿no? De minimizar su discurso, pues para que no sea creíble y para que hablemos de la deuda actual, si podemos hablar de la deuda de Zedillo, que ahí sí hay que entrarle, ¿verdad? Qué honesto es eso. Hay honestidad y autoridad moral en eso. ¿Sí? Zedillo se dice, no tiene autoridad moral ahí, ¿por qué Zedillo habla de la deuda? Si tuvo una deuda chiquita y nosotros tenemos un deudón grandote, ¿verdad? Nosotros sí tenemos autoridad moral para cuestionar a la deuda de Zedillo. Fíjense nada más las situaciones, ¿no?, de este gobierno, ¿verdad? Entonces, pues es una táctica, una estrategia, ¿sí? Como no tienen manera de comprobar que el manejo de los recursos en el sexenio pasado de López Obrador fue transparente, fue honesto y que está comprobado, y no quieren meterse al rollo de decir, ok, vamos a comprobarlo, vamos a auditarlo, porque no les conviene, entonces distraen, ¿verdad? Distraen a las personas. Y para que no quede duda de su interés, ¿verdad?, por su preocupación por las deudas que generan los presidentes en contra del pueblo, pues van a investigar a Zedillo, ¿verdad? Es la otra cuestión, que están arrojando el otro humo, bola de humo,
ya nombramos una comisión, dicen, para investigar a Zedillo. Bueno, qué contradicción, pues no que sabían todo de Zedillo. ¿Cuánto han hablado de Zedillo? Que Zedillo esto, que Zedillo aquello, que Zedillo no tiene autoridad moral porque hizo esto, porque hizo aquello. Se supone que tienen las pruebas en la mano, ¿verdad? ¿Por qué van a investigar, a perder tiempo investigando? Si ya tienen la información 7 años en el gobierno de la 4T. Y hasta ahora se les preocupó, se les iluminó el coco, ¿verdad? Se le vino la inspiración de que ahora es necesario investigar a Zedillo, pues que no tenían ya la información. Que no López Obrador, en la campaña de 2018, antes de ganar la presidencia, esa fue una de las bases de su campaña, que iba a investigar no solamente a Zedillo, a todos los presidentes neoliberales, y los iban a la cárcel. ¿Y qué hizo? Nada de eso. ¿Por qué hasta ahora se están acordando de Zedillo? ¿Por qué hasta ahora importa Zedillo? Es una hipocresía total, ¿verdad? Y otra vez, para ganar tiempo, pues claro, mientras nombro la comisión y supuestamente lo investigo, es un simple ardid, un simple anzuelo, pues entonces yo tengo margen para seguirlo atacando, ¿verdad? Y hablando mal de él. Pues entonces, ¿para qué hablan si no tienen las pruebas en la mano? Pero quieren ese tiempo para seguir hablando mal, sin probar nada, ¿verdad? Y como hay una comisión que está investigando, pues ya ellos se lavan las manos, están investigando, pero mientras tire y tire, ¿verdad? Y lo hacen porque no tienen ninguna prueba en las manos, por eso es bla, 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 y hablar e inventar. ¿Por qué si ya conocían todo de Zedillo, ahora, todo de Zedillo, ahora resulta que por sí apenas lo van a investigar? Si ya aparentemente sus chayoteros, sus bots, en todos los medios, López Obrador dijo, ahora dice Claudia Sheinbaum, pues que conocían toda la historia de Zedillo, siempre hablaron, es que hizo esto, es que corrupto, es que pasó aquello. Lo implican en un montón de cosas, ¿verdad? De palabras. Y hasta ahora se les ocurre, pues vamos a investigarlo. Maniobras, ¿verdad? Marrulleras. Si la cosa fuera seria, ¿desde cuándo, verdad, que están las pruebas? Porque ya tenían las pruebas, según decían. Conocían toda la vida. Pues así lo manejaban, no solo de Zedillo, ¿no? De todos los que hablan, porque luego dicen claramente como si durmieran con esas personas, hizo esto, aquello, y aquello mal, pero son palabras. Entonces, mientras lo investigan, pues ellos, la 4T, pues ya, no informo de lo que a mí compete, ¿verdad? Del sexenio pasado, de esos gastos escandalosos, de esos gastos arriba del 400% de lo programado, de lo que no se ha podido comprobar, del dinero que sepa dónde quedó, de millones, que no hay manera de comprobarlo y la autoridad de la Federación pide pruebas y no se las dan, de los actos de corrupción de Segalmex, del sistema de salud de Birmex, 20,000 millones a un lado, Birmex 13,000 millones, y supuestas deudas que le deben a proveedores de medicina por 10,000 millones. La quiebra de Pemex, el endeudamiento de Pemex, el subsidio a Pemex, ¿a dónde va a dar? De la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Mientras dura esa comisión investigando y mientras hablan del Fobaproa, demonizan al Fobaproa, ¿verdad? Entonces esa es la táctica. No, pues mejor hablemos, ¿verdad? De otras cosas, como por ejemplo acaba de hablar otra vez Claudia Sheinbaum. Ahora va a hablar, dice que lo importante es hablar del autoritarismo de gobiernos autoritarios, ¿verdad? Y que Zedillo fue uno de los gobiernos autoritarios. Y que López Obrador y su 4T no son autoritarios, que como alguien tiene la osadía de llamarlos autoritarios, ¿verdad? Si no tiene autoridad moral. Entonces ese es el pecado más grande del mundo, que le han dicho, son autoritarios ustedes de la 4T. ¿Cómo se te ocurre eso? Entonces lo importante es
demostrar quién es más autoritario, pues el autoritario fue Zedillo, no nosotros. Fíjense nada más. Entonces la preocupación, y así lo dijo, ahorita vamos a hablar del autoritarismo porque la oposición ha puesto el tema del autoritarismo aquí. Entonces es lo más importante, no la medicina de los niños con cáncer, ¿verdad? No, eso no hace escándalo. No el problema de las madres buscadoras, no el problema del sistema de salud, no el problema de la educación, no el problema de la inflación, de la economía, de los actos de corrupción que deberían estar denunciando y recuperando el dinero, ¿verdad? Eso no importa. El hambre del pueblo no importa, la salud del pueblo no importa. Lo que importa es cómo llaman corruptos, cómo llaman autoritarios. ¿Por qué le dicen autoritarios a la 4T, verdad? ¿Cómo es posible? Eso es lo más grave, dice Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Y por lo tanto en estos momentos se van a dedicar a demostrar que el autoritario es Zedillo, porque eso es lo más importante, y los gobiernos anteriores. ¿Cómo es que se les ocurre a la gente decir autoritarios a los de la 4T, verdad? ¿Qué delito más grande? Así las cosas. Entonces son las víctimas, y como son las víctimas ellos, pues se sienten afectados, ¿verdad? ¿Sí? Se sienten atacados, discriminados por cómo le dicen autoritario. Eso sí es importante. Como ya dije, lo demás no hay que hablar de la medicina, de los tratamientos de niños con cáncer, no hay medicina, no hay sistema de salud. La gente tiene enfermedades y se le puede llevar al tren, pero eso no es importante. Así las cosas y la hipocresía de este gobierno, ¿sí? Entonces, obviamente, están sosteniendo la misma política de López Obrador de prohibir la información como la prohibió y sigue vigente, ¿verdad? De cómo se gastó en sus obras supuestamente prioritarias. No le quieren entrar ahí, por lo tanto, pues hay que desviar la discusión y de manera amarillista y morbosa, ¿verdad? Porque es el morbo. Es que ellos fueron más dictatoriales, ¿verdad? Es que ellos corruptos, es que el Fobaproa apoyó, o sea, puras palabras, es que ahora vamos a investigarlo, pues, qué contradicciones, puesto que ya sabían todo, se supone, o saben todo, ¿sí? Son autoritarios. Y ahí está la nube de humo. Pero si tengo yo una deuda tremenda, tienen ellos actos de corrupción. Nada más aquí alguien hizo estas cuentas refiriéndose a gastos excesivos por sobrecostos, que se supone no debe haber pasado en un gobierno honrado. ¿Cómo vas a gastar de más? Y si está gastando de más, ¿cómo sigues con el proyecto si ese proyecto está arrojando cuentas negativas, ¿verdad? Y las cuentas negativas se cargan al pueblo. Y yo quiero mucho al pueblo, por eso estoy enojado con Zedillo, porque endeudó a los mexicanos, ¿verdad? Les causó problemas, pues yo estoy igual endeudo a los mexicanos. ¿Cómo? ¿Por qué gasto tanto de más? Yo sí gasto, endeudo a los mexicanos hasta los dientes, pero Zedillo no tenía el derecho de hacer eso, ¿verdad? Zedillo sí cometió un pecado. Vean ustedes aquí una cifra, ¿verdad? Gastos excesivos. ¿Por quién paga estos gastos? Los contribuyentes, el pueblo, pues. La cuenta es que nada más en los sobrecostos de esas obras, aquí los pone cancelación del NAIN, ¿verdad? El sobrecosto, la corrupción, Segalmex, etcétera, la deuda de Pemex, el subsidio a Pemex. Resulta que, si se hacen cuenta, nos da una sumatoria de 16 Fobaproas juntos, ¿verdad? Esto que le cuestionan a Zedillo, un Fobaproa a Zedillo, ellos tienen 16 Fobaproas, ¿verdad? 16-1.
a favor de la 4T. Dígame si eso no es la hipocresía vil, pero se escandalizan por un Fobaproa. Sin embargo, 16 Fobaproa, pues qué felicidad. Igual, pues ¿de dónde salió el dinero? De ese pueblo que dicen que pues con el Fobaproa quedó endeudado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nada más en esto costó 332,000 millones la cancelación del aeropuerto de Texcoco y se construyó el otro, por lo tanto se gastaron 500,000 millones que no debieron haberse gastado, excedentes. 15,000 millones en corrupción, bueno, hablando nada más de Galmés, que era de alrededor de 20,000 millones, pero dicen que encontraron 5, qué casualidad, ¿verdad? La deuda de Pemex, falta aquí lo de Birmes, otros 13,000 millones. Entonces, ante estos datos, pues es preferible hablar de Zedillo, ¿verdad? Y hablar por hablar, porque no demuestro yo, al hacer la comparación, la 4T sale perdiendo, ¿verdad?, los datos de Zedillo con los datos de la 4T. Si la vergüenza de Zedillo es la deuda, dicen la deuda por Fobaproa, pues la deuda de López Obrador es 20 veces mayor a la que dejó Zedillo, porque Zedillo redujo deuda hasta en eso. No solo recibió una deuda, ¿sí?, y se endeudó por el Fobaproa, sino que luego inmediatamente comenzó a pagar deuda y por lo tanto entregó al nuevo gobierno con una deuda más pequeña. Prácticamente es el único sexenio donde se puede ver que hubo una reducción muy importante de la deuda, ¿verdad?, en el periodo de Zedillo. Vean ustedes a López Obrador, 20 veces más. Si hacemos una gráfica, pues Zedillo sería una pequeña isla así, y López Obrador, pues, no cabría en la pantalla aquí la gráfica, ¿verdad? Haciendo comparación gráfica de la deuda, ¿verdad? Pero la deuda actual no importa, ¿verdad? La deuda actual es bendita según la 4T y Claudia Sheinbaum y López Obrador. La malévola es la que dejó Zedillo. Digo, si la desvergüenza se midiera en eso, pues la de Zedillo sería una desvergüenza muy pequeña, ¿verdad? Y la de anterior López Obrador, pues si en lugar de llamarle deuda, le llamáramos desvergüenza. Ahí están las gráficas, están los datos Banco de México, Banco Mundial. La deuda de Zedillo o la desvergüenza de Zedillo, pues así. Y la desvergüenza de López Obrador, a ver, pues acá no. O sea, 20 veces más cabe la desvergüenza de Zedillo sobre la desvergüenza de López Obrador, así de fácil las cosas. Entonces, por eso toda esa campaña negra de la 4T, no solo desde Palacio Nacional, sino con bots y chayoteros, ¿verdad?, que tranquilamente, así como respiran, mienten. Y no tienen ningún empacho ni la mayor vergüenza, por decirlo así, ya que hablamos de vergüenza, para hablar, para mentir, dar datos falsos, ¿verdad?, de Zedillo. Y no es que yo esté defendiendo a Zedillo, simplemente estoy cuestionando y criticando lo que estoy viendo, los hechos concretos. Entonces queda claro, no quiere rendir cuentas. López Obrador no rindió cuentas, ¿sí? Puso candados para que no se rindiera cuenta a sus gobernados. Y Claudia Sheinbaum está siguiendo la misma orden de no rendir cuentas, de no informar, por eso no quieren ninguna auditoría que propone Zedillo, ¿verdad? Y por lo tanto Zedillo, pues, dicen que está mal, que está loco, que qué autoridad tiene, ¿verdad?, para solicitar. Pues no les conviene ninguna auditoría.
Si fuera un gobierno honesto, un gobierno realmente del pueblo, lo primero, no necesita pedírselo ni Zedillo, ni nadie. Inmediatamente hubieran rendido cuentas, cada año rendir cuentas, ¿verdad? En esto, aquello, y nunca pasar sobre costo. Es más, sus cuentas para la auditoría hubiesen estado correctas, puesto que un gobierno honesto se preocupa por eso, o una persona honesta, ¿verdad? Llevo mi contabilidad, cabrón, hago una compra, factura. Porque quiero comprar el gasto si tengo que comprar el gasto. Y más si estoy manejando dinero de otra persona. Me dice, oye, ¿en qué te gastaste lo que dije que gastara en esto? No, pues es que lo gasté, es que... No, luego te digo, pues no, ¿verdad? Tiene que tener, mira, aquí están facturas, ¿no? Recibos. Los productos que compré, pues nada de eso, con miles de millones de pesos, ¿verdad? Del sexenio pasado, nada de eso ha sucedido, no se han comprobado en este gobierno honesto, y por lo tanto, pues le escala de que un expresidente, en este caso Zedillo, les pida cuentas, ¿verdad? Y obviamente, como es un expresidente, pues puede causar más revuelo y más atención que la mía, que yo le diga, ay, que quiero cuenta, o que cualquier otro ciudadano, ¿verdad? Desafortunadamente así está, que estamos diciendo en qué se gasta el dinero, queremos cuenta, ni nos pelan, ¿verdad? En cambio, Zedillo, por ser expresidente, pues tiene más eco y publican. Y entonces eso les preocupa, ¿no? Que la gente se alebreste y que diga, tiene razón Zedillo, porque bueno, sí tiene razón. Y no porque sea Zedillo, y no porque sea, yo no sé si tiene corrupción o no, no me consta y no es mi función, ¿verdad? No soy FGR para buscar pruebas. Ellos que tantos hablan y que dicen conocer, debieron desde cuántos años haber demostrado esa culpabilidad, ¿verdad? Entonces esto le está pegando y por eso la distracción. Entonces vámonos a investigarlo, no rendamos cuenta, pero investiguemos a él. ¿Sí? Hablemos de Fobaproa como algo demoníaco, pero no de mi deuda, ¿verdad? Aunque sea superior. Entonces les importa todo esos rollos, no les importa, porque si la deuda, como dijo este Pablo, ¿verdad? Sigue viva, dice, ¿y para qué pides más deuda? Primero debiste haber pagado esa. Es más, como decía López Obrador, o toda la 4T, que no se iban a endeudar, porque eso era negativo para el país. Y miren, contradicen sus palabras a sus acciones. E hipócritamente todavía dicen y negaban deuda. ¿Cuánto tiempo no la estuvieron negando, verdad? ¿Entonces les importa? Pues no, porque no la pagan ellos, ni le importa el Fobaproa, ni nada, es un recurso político le sirvió para sustentar una campaña a la presidencia cuando tuvieron, y le sigue sirviendo ahorita para distraer, ¿verdad? Y todo lo que sale de eso. No les importa que el pueblo y que están los hechos, si no, no hubieran saqueado al pueblo, no se hubieran endeudado, tuviéramos un sistema de salud realmente bueno ya. En 6 años se pudo haber construido una educación, recursos a la educación, una mejor educación, es decir, muchos beneficios que no hay, y no tuviéramos una crisis tan tremenda como la que tenemos ahorita, ni inflación como la que tenemos ahorita, ¿verdad? Tuviéramos una economía más o menos defendiéndose de los avatares del exterior, pero no, estamos en el desastre, y hubiera fondos de ahorro para cualquier contingencia, ¿verdad? Pero vaciaron las arcas de la nación.